¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. José, buenas noches. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas noches. Aunque estemos todos pendientes del Mundial, la vida sigue y el país sigue funcionando, funciona el Congreso, las instituciones. Quizás estamos todos pendientes al televisor, pendientes de cómo le va a Argentina, cómo le va a ir a Argentina contra Alemania, el equipo que va a formar Maradona, si juega Pastore, si juega Messi. Pero en el fondo la realidad es que la vida sigue, continúa. Y les cuento, por ejemplo, de las cosas que se están haciendo, se aprobó la reforma del Consejo de la Magistratura. Sí. Y además, en el día de hoy, que tuvo importancia central en cuanto a la información, se está dando un debate que recién empieza, es un debate que va a ser largo, sobre el sistema previsional argentino. Sobre 82% móvil, ¿sí o no? Una actualización previsional que evidentemente es urgente, que no es responsabilidad solamente de este gobierno, sino yo te diría de 40, 50 años a esta parte, cada uno ha aportado lo suyo, pero que no va a ser fácil de Carlos zanjar. Menem aportó muchísimo. Sí, sin duda. Convengamos que el doctor Menem aportó muchísimo con la solidaridad previsional, que congeló los salarios de los jubilados por 10 años. Sí, un eufemismo, ¿no? Llamarle solidaridad. De la Rúa también apoyó mucho cuando le bajó el 13% a los jubilados. Yo recuerdo Norma Pla que decía 4.50. Creo que lo lograron en el 2004. Sí. 14 años pidiendo 4.50. Recién ahora, y después de una redistribución interna del sistema jubilatorio en el cual en aquel momento eran minoría los que ganaban la mínima. Hoy en día son mayoría. Hoy Mayoría. 3 de cada 4 jubilados Porque ganan la mínima. Se acható la pirámide. Entonces, cuando aumentás lo de abajo y congelás lo de arriba, claro, la mínima, claro, va sumando más a la mínima. Cuando vos tenés, por ejemplo, en 890 la mínima, pero congelaste los de 890 durante 4 años, achataste la pirámide. Entonces son todos la mínima. Ahí está el problema de fondo de las jubilaciones y mucho se debe a la solidaridad previsional de Domingo Felipe Cavallo. Vos fíjate, quienes conocen un poco de estadística saben que cuando uno habla de distribuciones, en este caso, si tenemos que la gran mayoría hoy en día cobra la mínima y que el promedio, el haber medio, está más o menos igual que como estaba en la convertibilidad, evidentemente aquellos que en aquel momento estaban por arriba de la mínima, que eran 3 de cada 4, hoy en día es 1 de cada 4, han cedido. Han perdido para recomponer los saberes de los que estaban más abajo. Que no está mal que se hayan recompuesto los saberes mínimos, pero se acható la pirámide de modo tal que aquel que tenía un aporte importante y que aportó justamente durante 30, 40 años para tener una jubilación digna, hoy en día no la tiene. Estamos con Alcira Argumedo, que es diputada nacional por Proyecto Sur, y Fernando Pino Solanas, también diputado nacional por Proyecto Sur. Gracias por venir a los dos. ¿Cómo hacer esto tan discutido que es la reforma del Consejo de la Magistratura? Porque acá hay una discusión de fondo, no se quieren cambiar algunas cosas, se habla de traiciones. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, primero hay que tener en cuenta que el Consejo de la Magistratura es un órgano muy importante, porque es aquel que ahora está encargado de seleccionar a los jueces, de evaluarlos y de eventualmente juzgarlos y erradicarlos, ¿no? De sancionarlos. El tema es que el Poder Judicial es un poder muy sospechado en la Argentina, ¿no? Porque fíjate que los jueces tienen una designación vitalicia, pero una vez que los han designado, siguen para siempre. Y esto fue generando una especie de capas geológicas de jueces, jueces de la dictadura, jueces de las servilletas menemistas, jueces del prebendismo radical, del amiguismo y así sucesivamente. Y este consejo se crea en el 94, comienza a funcionar. Y el gran tema es quién define y cómo se define la selección de los jueces. El problema básico es que en el 2006 se había hecho una nueva reforma que le daba un poder relativo mayor a todo el sector político nuevamente, o sea, al oficialismo. Y precisamente una de las distorsiones que se había generado en la designación de los jueces era que los designaba el Poder Ejecutivo, lo aprobaba el Senado, es decir, los oficialismos de turno iban designando los jueces. Esto generó muchísimas distorsiones. Yo cuando digo que está sospechado, vos tenés desde la Presidenta de la Nación que dice hay jueces de libre y no sé qué, no sé cuánto, hasta el último ciudadano. Entonces, cualquier víctima lo sabe. Cualquier víctima lo sabe. Entonces, es muy importante para el conjunto de la sociedad la existencia de una organización o de una institución que tenga el máximo de pluralismo y el máximo de transparencia en la selección de los jueces. Y eso es un poco... ¿Y qué se pretende cambiar? Concretamente, ¿cuál es el proyecto de cambio, no? Porque, digamos, hasta el momento había mayoría del oficialismo. ¿La idea cuál es? ¿Que se compensen las mayorías y minorías? Bueno, sí. La reforma tendió a democratizar el Consejo de la Magistratura. Y sobre todo, cambiar el carácter corporativo de estas instituciones.
La justicia tiene que ver con el conjunto de la sociedad. Esta reforma, después de 3 meses de arduos debates que Alcira podrá explicarnos mejor, Proyecto Sur introdujo la idea fundamental de que había que abrir el Consejo. Había que introducir al menos, equilibrarlo, aumentar en su porcentaje. Pensemos que de un primer Consejo que era de 20 se pasó a 12 y ahora volvemos a 18. Que es más razonable. Más razonable, pero se introduce al mismo tiempo, se equilibran estas, digamos, los sectores, del sector político al sector judicial, pero se incorporan además, aunque no es vinculante y no tiene voto, pero tiene voz, una suerte de consejo asesor integrado por organizaciones sociales, integrados por los derechos humanos, organizaciones de trabajadores, los trabajadores judiciales, el CELS, organizaciones de representación de las minorías, es decir, la mirada de la sociedad civil sobre algo tan importante como es la justicia. Claro, pero siendo que la justicia es un bien común, ¿no? Estaba como rehén del sector político en estos últimos años. Ahora, con la nueva conformación, ¿sigue teniendo el sector político la potestad como tenía, por ejemplo, antes el oficialismo, con una minoría que le alcanzaba para bloquear cualquier tipo de decisión? No tenía mayoría, pero no, igual con su minoría bloqueaba lo que quería. Esta reforma es trascendente al punto de que después de 3 meses de debates donde, por supuesto, quienes trabajaron en esto soportaron chicanas de que acá se quería poner el palo en la rueda y cosas por el estilo. No, lo que se quería era romper la otra visión de la corporación judicial, ¿no es cierto? La justicia solo para los abogados y los jueces. Pero también hay una realidad, a ver si ustedes coinciden conmigo. Yo, por mi trabajo, uno ve por caso un presidente que dice mano dura, son todos jueces malísimos. Sí. Otro mano blanda, son todos garantistas. La sensación que uno tiene que hay una dependencia. Puede ser por cobardía del poder político también, o por temor. Bueno, y también por capacidad de presión, porque no hay una real independencia. O sea, no existe. El tema que sí hay que reconocerle a esta primera etapa de Kirchner, la Corte Suprema de Justicia, sí, que fue frente a una demanda social muy enorme, marcada en ese momento, pensar 2001 o 2002 no era para embromar demasiado, entonces hizo una reforma de la Corte Suprema que efectivamente actúa con independencia. ¿Por qué? Porque no tiene ningún riesgo de ser sometido a un tipo de presión por el poder político, que es lo que está pasando de alguna manera con Ollarvide, no nos engañemos, con este Consejo de la Magistratura. Entonces, el problema es que lo que se logró en el equilibrio es que ningún sector, ni los jueces, ni los legisladores, ni los abogados, ni los representantes del campo académico tengan ese poder de veto que tenía el poder político. Le cuento que Ollarvide hoy zafó una vez más, rechazó una denuncia por mal desempeño. Exactamente, hoy. Bueno, pero ahí hay una serie de negociaciones y tomas y dacas, etcétera, que es lo que se trata de... La pregunta es, ¿no se nota más en la justicia federal quizás una presión política muy fuerte que en otros sectores de la justicia? Mira, no sé, porque el tema es que las justicias provinciales están más cercanas al poder, digamos. Más dominadas. Esto de pueblo chico, infierno grande. Entonces, yo no conozco la problemática de las justicias provinciales, pero la capacidad de presión es fuerte. Aunque en muchas de estas se han comenzado a armar consejos de magistratura con fuerte participación social. Porque acá uno de los elementos que nosotros introducíamos era una visión del derecho que superara este anacronismo del derecho como algo solo para abogados. Porque lo que decíamos, las leyes no caen del cielo, no son inventos, son expresión de procesos políticos, sociales, culturales que tienen como resultantes determinadas leyes. Por lo tanto, en la interpretación de las leyes hay que tener una mirada más transdisciplinaria. Pero también hay cierto sector del Parlamento, a veces el Parlamento también se deja llevar por presiones populares. Yo recuerdo las leyes Bloomberg.